y quien se presentó allí fue el titular de la AFI, Agustín Rossi. ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo va? Buenas tardes. Hola Mauro, ¿cómo va? Buenas tardes para todas y todos. Gracias por permitirnos el diálogo. Nos interesa mucho, primero porque habíamos charlado la semana pasada, ustedes estuvieron realizando un relevamiento en redes, ¿cómo fue que se encontraron con este material? Bueno, es un material que surge de la propia cuenta oficial de Revolución Federal, es una conversación, un conversatorio en Twitter Space, que de casi 2 horas de duración, en donde nosotros analizándolo encontramos una cantidad de elementos que nos llevaron a presentar la denuncia que presentamos en el día de ayer ante el juzgado de la doctora Capuchetti. En 2 aspectos. En primer lugar, porque entendemos que se debía tomar conocimiento para ver si existe alguna relación entre este grupo de Revolución Federal con lo que sucedió efectivamente frente a la casa del departamento de Cristina cuando la intentaron asesinar, porque uno de los líderes de Revolución Federal en ese conversatorio, en ese diálogo, expresa claramente lo mismo que sucedió una semana después. Claro. Porque el conversatorio de una semana antes dice que si fuese por él, iría, se infiltraría en la gente, en los compañeros que estaban recibiendo la Cristina, cantaría 7 días seguidos la marcha y después de cantar la marcha pasaría la historia haciendo lo que tenía que, lo que quería hacer. Parece no lo podía hacer porque a él... Parece casi premonitorio, ¿no? Claro, eso es lo que a nosotros nos hace pensar que es una línea de investigación que habría que continuar, porque prácticamente 7 días antes relata lo que sucedió, obviamente con otro protagonista que es Sabac Montiel. Entonces, existe ese párrafo y bueno, después hay amenazas contra el presidente de la Nación, hay un diálogo con un señor Castelli, un chico Castelli, que nos enteramos que es soldado voluntario, ya el Ejército y el Ministerio de Defensa ha hecho acciones sobre ese tema, que es de Río Gallegos, sobre amenazas o potencial incriminatorio a Máximo Kirchner. Entonces, por un lado presentamos toda la información que teníamos para que la jueza tome conocimiento y que estudie, vea si existe alguna vinculación entre los que efectivamente cometieron el atentado contra Cristina y este grupo Revolución Federal, y por el otro lado, ese diálogo en sí mismo se desprende de una cantidad de delitos, amenazas, incitación a la violencia, incitación a delitos contra el orden público, bueno, una cantidad de delitos que en sí mismos constituyen la denuncia que nosotros hemos presentado. Para mí, en términos personales, Revolución Federal es un grupo extremista violento, son grupos que ejercen claramente la violencia verbal y la violencia física cuando pueden, y me parece que hay que visualizarlo a esto dentro de lo que ha sucedido en la Argentina hace 15 días atrás. Rossi, además coincido con lo de grupo extremista violento de Revolución Federal, además de visibilizarlo. ¿Cómo se desbarata esto? Como decía Pablo que hablan antes, ¿cómo se los aísla? ¿Cómo dejan de ejercer esa violencia que es un peligro para toda la sociedad? Bueno, lo que hay que hacer a partir de la denuncia que nosotros hemos presentado y que la jueza consideró pertinente aceptarla, se desprende o se puede desprender una línea de investigación. Bueno, será la jueza que lleva adelante la causa si considera que hay que trabajar sobre esa línea de investigación, pero hay elementos como para caracterizarlo de la manera que lo acabamos de caracterizar. Hay que ver si la jueza y el fiscal consideran que existen una cantidad de elementos probatorios como para seguir avanzando. Pero nosotros yo me refiero, si por ejemplo... Creemos que esto es así. En el mundo hay
un desprendimiento, no desprendimiento, diríamos, una nueva versión de los grupos neonazis que se llaman aceleracionistas, que están expandidos en Europa y que están expandidos en Estados Unidos también, que son extremismos violentos de derecha. Sí. Y que en este caso, no digo que linealmente se pueda denominar, pero me parece que puede ayudarnos a entender un fenómeno que no solamente existe en la Argentina, sino que existe en otros lugares del mundo. Hay que recordar además que el primer incidente que provocan este grupo de Revolución Federal, que sale con sus redes hace 90 días, 120 días, no hace mucho más, no es contra un dirigente del peronismo ni contra un dirigente del kirchnerismo, sino que es contra el diputado de Loredo en la puerta del Congreso, Claro. Diputado de Cambiemos por la provincia de Córdoba. O sea que existen una cantidad de elementos que a nosotros nos parece que vale la pena analizarlos. Pero se puede avanzar, Rossi, se puede avanzar en paralelo si Revolución Federal no tiene relación, tal vez directa o no se lo puede comprobar con pruebas fehacientes sobre lo que fue el gatillo o el gatillar de Sabac Montiel en la cabeza de Cristina Fernández de Kirchner, si no tiene directamente que ver con ese hecho de intento de magnicidio por otro tipo de violencia, como decía, por grupo extremista, ¿se puede avanzar igual en simultáneo, en paralelo? ¿Por otras cosas? Por eso yo le decía, claramente que sí, la respuesta es afirmativa, por eso yo le decía Bien. que nuestra presentación judicial tiene dos aspectos. Se pone en conocimiento y se formula denuncia. Se pone en conocimiento por esto que acabábamos de decir, si la potencial relación que pudiese existir entre el Grupo Revolución Federal y los que efectivamente llevaron el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner. Y al mismo tiempo, del mismo diálogo se desprenden una cantidad de delitos que nosotros creemos que están configurados. Y claramente a partir de eso se puede avanzar. Agustín, muchísimas gracias por este contacto con Argenzuela aquí en C5N. Bueno, muchas gracias a ustedes, que sigan Que bien. tenga buenas tardes. Bueno.